tenemos esa necesidad del Espíritu. Bienvenido una vez más en este lugar. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Rolando. Aquí es tu casa, amigo. No hay otro mejor lugar donde tú puedes estar que es en este lugar. El mundo ofrece tantas cosas. El mundo te va a ofrecer tantas cosas, pero el mundo no te va a salvar la vida. El que te va a salvar la vida es Jesucristo. Él es la puerta para entrar al cielo, dice la palabra de Dios. Amén. Él es la puerta para entrar al cielo. No hay donde más el ser humano puede entrar si no es por Jesucristo venir a los pies de Él. Amén. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes una vez más. Los invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Aleluya. Vamos a predicar la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Te adoramos y glorificamos el dulce nombre de Dios. Cada uno de nosotros sabemos la historia de Abel y Caín. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus hermosos pies por reverencia de la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ya le encontró el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4 y dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ello. Padre que estás en tu trono y a la diestra tu Hijo amado, en esta hermosa tarde nos presentamos delante de tu presencia, Señor Padre Todopoderoso, pidiéndote, Padre, que seas tú tomes control, Señor Padre de la gloria. En esta hora tu palabra nos enseña que para todo hay tiempo, tiempo de adorarte y alabarte, tiempo de presentarnos delante de ti con nuestras manos llenas, Señor, y así también tiempo para escuchar tu palabra, Señor, que es el pan espiritual para nuestras vidas. Padre, que seas tú tomes control, cada vida, cada mente, cada corazón, Señor Padre Todopoderoso, cortando, cancelando toda distracción, toda palabra mentirosa, en el nombre poderoso de Jesús. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, Padre de la gloria, para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga rema en la vida de cada uno de tus hijos, que no salgan igual como entraron, sino que salgan diferente, Padre Todopoderoso, porque solo tú eres el único Dios que conoces el corazón de nosotros. Y estamos en este lugar, Padre de la gloria, porque tenemos esa necesidad de ti. Te adoramos y glorificamos tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Me alegro por los hermanos que están acá presentes. Amén. Como quisiéramos que todo el que ya ha entendido la palabra en este día es indispensablemente que no venga a la casa del Señor. Somos malos. Somos malos agradecidos con Dios. Dios nos da la vida, nos da la fuerza. Muchas almas que están en los hospitales, en las cárceles, quisieran estar en este lugar. Pero dice la palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y usted es un hombre valiente porque usted está en este lugar. Amén. Alabado sea el nombre de nuestra
de nuestro Dios. Amén, aleluya. Vamos a hablar acerca de la fe. Amén. La fe triunfante, ejemplos de la fe, como acabamos de ver lo que dice el capítulo 4. La experiencia de otros, como está escrita aquí en el libro de Hebreos, que da fuerza y ánimo a nuestra fe. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Por la fe, dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Siempre Dios se fija. Dios se fija de lo que nosotros le damos a Dios. Dios pide, no solo pide la ofrenda, sino también pide el tiempo que nosotros le demos a Dios. Dios demanda todo lo que es parte de la palabra. Hasta el día de hoy, aún muerto, el testimonio de Abel sigue vigente. Nosotros queremos que aún ya muerto, el testimonio de nosotros hable por otras personas. Sigamos el ejemplo de Abel, no sigamos el ejemplo de Caín. Porque dice aquí claramente, por la fe Abel ofreció a Dios, dice, más excelente sacrificio. Amén. Dios, ¿qué quiere? Quiere la excelencia, lo mejor para Dios. Pero muchas veces que nosotros le damos, como dice la palabra de los ricos, que cuando fue presentado la ofrenda, y Dios vio con sus ojos la ofrenda de la viuda, porque la viuda echó todo lo que ella tenía. En cambio los ricos echaron lo que les sobraba. Amén. Muchas veces nos pasa así nosotros. Pero nosotros queremos que nuestra ofrenda llegue al trono de Dios. Ofrezcamos la ofrenda de Abel. Ya muchos de los hermanitos, ya casi la mayoría, ahorita ya nadie se va a hacer lo loco, ya. Gloria al Señor. Ya fueron a su encuentro. Y ahí claramente con sus propios ojos vieron lo que la palabra. Si usted quiere ser bendecido, usted obedezca a Dios. En usted, en cada uno de nosotros está. Si nosotros queremos cerrar la bendición de Dios, o nosotros queremos abrir la bendición de Dios. Amén. En nosotros está. Dios se fijó excelentemente en la ofrenda, en el sacrificio de Abel. Yo no había entendido cuando nomás el Señor me alcanzó a los caminos del Señor. No había entendido qué es lo que pedía Dios, o qué es lo que demandaba la palabra de Dios en lo que es la ofrenda y los diezmos. Pero cuando fui escudriñando la palabra y me fui dando cuenta qué es lo que Dios pide, porque Dios nunca le va a pedir para que se quede con lo que usted da. Dios le pide porque Él le va a dar más de lo que Él está pidiendo. Amén. ¿Qué hiciéramos nosotros? Perdón. ¿Qué hiciéramos nosotros si Dios nos pide el 90% y nosotros nos quedáramos con el 10%? Dios nos pide el 10%. Y no solo nos pide el 10% en lo que es los diezmos, aún también nos pide el 10% en el tiempo de nuestra vida que Él nos da. Y el 10% de la vida que Él nos da, y si usted lo suma, son 2 horas, 40 minutos. Que usted le tiene que dar ese tiempo a Dios. Usted tiene que hacer su devocional. Usted tiene que escribir la palabra, cantar, adorarle. Es lo que nos pide Dios. Aleluya. Por eso hasta el día de hoy la excelencia y el sacrificio de Abel sigue vigente.
Aleluya. Te adoramos y glorificamos el dulce nombre de Dios. También dice la palabra en el mismo libro de Hebreo, porque en el libro de Hebreo vamos a predicar el versículo 7 y habla de Noé. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y está hablando de Noé. Dice la palabra de Dios: por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, en que su casa, dice, se salvase. Y por esa fe condenó, dice, al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. La palabra nos enseña que Dios hizo un pacto con Noé, que nunca más iba a destruir la humanidad con el agua, con la lluvia, porque en aquel tiempo llovieron 40 días y 40 noches. Y Dios hizo ese pacto, y el pacto que hizo Dios con Noé, usted ve que cuando está el tiempo lloviznando, aparece el arco iris. Ese es el pacto que hizo Dios con Noé. Y aquí la palabra dice claramente: por la fe, Noé, cuando fue advertido, dice, por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque en aquel tiempo no descendía agua del cielo, no llovía. Entonces, ¿qué le decían? Noé, que estaba loco. ¿Cómo es que voy a hacer el arca y no llueve? Y dice la palabra de Dios: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca, en que su casa, dice, se salvase. Y por esta fe condenó al mundo. Es cuando fue el diluvio. Y desde esa fecha no ha habido otra. Pero la Biblia nos enseña que Dios mandará fuego y azufre. La palabra dice que será cielo nuevo, tierra nueva. Nos ponen que pensar. Si nosotros no queremos pensar eso, que nos queda es, gracias, ponernos a cuenta del Señor. Será un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios castigará con fuego y azufre. Usted a veces se le ha tocado cuando la esposa está cocinando y pone a dorar chile seco. ¿Verdad que nos ahoga? Abrimos la puerta, la ventana para que salga el... Ahora imagínese el azufre. ¿Y a dónde nos vamos a escapar? ¿A dónde nos iremos, como dice el libro de Salmo 127? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, tú estás ahí. Si voy a lo profundo de la tierra, estás ahí. ¿A dónde? ¿A dónde nos podemos escapar? Por eso más nos conviene de buscar de Dios y acercarnos a Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios: por esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Por la fe dice que Abraham fue a tierra extrañas. Y dice el versículo 8 del mismo libro de Efesios capítulo 11,
Versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció, dice, para salir, dice, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe, dice, Abraham siendo llamado, obedeció. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha llamado? Y nosotros hemos obedecido. Hemos obedecido a lo que Dios nos pide y nos demanda de la palabra de Dios. Dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál es la herencia que usted y yo anhelamos? Hoy la herencia que queremos que hay aquí en la tierra, la casa, el carro, todo eso es la herencia que nosotros queremos. ¿O es la herencia celestial que tiene Dios para nosotros? Porque acuérdese que usted y yo, como hijos de Dios, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía que nosotros anhelamos está en los cielos. Usted y yo y cada uno de nosotros que buscamos de Dios, estamos en esta tierra por un tiempo. Somos peregrinos. Somos por un tiempo, estamos en esta tierra. La herencia que nosotros anhelamos un día es que nosotros estemos en los cielos. Esa es la herencia que nosotros anhelamos. Como dice aquí, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es una herencia. Es un regalo. En Romanos dice que es la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos, pero que obedezcamos. Miren, en esta tarde es para que estuviera lleno las iglesias. Y no solo aquí, es en todo. ¿Por qué? Es que también el otro no quiere, pues. El otro no quiere. Yo no quiero que seas hijo, no quiero que obedezcas. Porque si sos hijo y obedecer, Dios te va a usar. El otro también no piense que no va a estar así, no va a estar sentado en el sofá, así cruzado los pies, viendo. No. El otro también pone tantas cosas en la mente del ser humano. Pero ya al nivel o a la etapa que estamos nosotros, ya no es para que nosotros quedemos en casa. Ya no queda haciendo en la casa. Ya no es nosotros, a la etapa que nosotros estamos, ya es para que nosotros estemos en la casa del Señor, listo para recibir la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Es palabra de Dios, de lo que hablamos nosotros, es lo que está aquí. Nosotros no nos vamos a inventar, no vamos a sacar algo de aquí. Nosotros vamos a hablar de aquí. Y por eso dice el versículo 8 que por la fe Abraham siendo llamado, dice, Dios nos llamó. Así como Dios, mire, ¿quién no quiere ser amigo de Dios? Abraham fue amigo de Dios. En aquellos tiempos bajaba Dios y platicaba así como nosotros. Fue amigo de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Por fe Enoc fue baptado. Dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes, dice, que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. ¿Usted quiere que Dios vea en usted algo? Acérquese a Dios.
nos acerquemos a Dios para que así se oiga más bonito. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc está vivo. Él está vivo. Dice la palabra que en un... Se lo digo. Por eso aquí dice la palabra que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes dice que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora dice que por la fe Sara realizó los deseos de su corazón. El mismo libro de Hebreo 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero hay algo que dice, por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿Por qué dice que aún fuera del tiempo? La edad. Pero ¿qué pasó en su mente y en su corazón ella? Que lo había prometido, como dice ahí, el tiempo de la edad ya era una señora ya de edad. Porque creyó, dice, que era fiel quien lo había prometido. Dios cuando algo promete, lo cumple. Dios no es como nosotros. Nosotros decimos algo y a la hora no lo cumplimos. Decimos sí y a la hora decimos no. Y Dios no. Dios dijo esto, que así va a ser y así va a ser. Sara recibió lo que ella tanto anhelaba. Por eso Dios cuando algo promete, Él lo cumple. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Fe para bendición futura. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, conociendo las cosas por venir. Y dice el versículo 20 del mismo libro de Hebreo, capítulo 20. Por la fe, dice, bendijo Isaac y a Jacob y a Esaú, respeto a cosas venideras. Aleluya. Jacob bendijo a los hijos de José. Y dice el versículo 21 que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, dice, apoyando sobre el extremo de su bordón. Ya tenía una edad grande, pero dejó la bendición con sus nietos. Aleluya. ¿Cuál fue la bendición? Que nunca se apartaran del Señor. Amén. Fue la bendición que Jacob dejó en los nietos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. José tuvo por fe para el futuro. Dice el versículo 22. Por la fe, dice José, al morir, mencionó, dice, la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aleluya. Por la fe, Moisés, para él fue un futuro.
Y dice Hebreos 11:24 que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aleluya. Poderoso es Dios. La fe confirmada por la palabra. Amén. Abraham confirmó su fe por la palabra. Y dice el versículo 17 del mismo libro: por la fe, Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Ahora miremos qué es lo que Abraham ofreció. Vayamos a Génesis capítulo 22. Aleluya. Libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. ¿Ya le encontró? Amén. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14 dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, dice, a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó, dice Abraham, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó, dice, en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, dice. Entonces habló a Isaac Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá, dice, del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto, dice, no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció
en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Poderoso es Dios. Mire qué prueba pasó Abraham. Es una prueba de alguien que no va a ser tan fácil de darle. ¿Sí? Así como Dios, mire que Dios dio lo mejor por nosotros. Amén. Dios dio el primero, que es Jesús. Amén. Y que Él nunca abrió su boca. Él se sostuvo, se aguantó por el amor de cada uno de nosotros. Jesús nunca dijo, yo no voy a morir por aquellos. No. Yo iré. Yo daré mi vida. Y Él dio su vida, dio su sangre por cada uno de nosotros. Mire la prueba que Abraham vivió, pasó. Ahora, imagínense lo que Dios dio por nosotros. Aleluya. Poderoso es Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice también el mismo libro de Hebreos capítulo 11 versículo 23. Y habla de los padres de Moisés. El versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fue escondido por 3 meses. Amén. Aleluya. También dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11 versículo 31. Por la fe, dice Rahab, la ramera, no padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido, dice, a los espías en paz. Dice el versículo 7 del mismo libro de Hebreos 11:7. Y habla sobre Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, dice, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Poderoso es Dios. Los triunfos de la fe. Por fe, dice, Moisés abandonó a Egipto. Y dice el versículo 27 que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. También dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 30. Aleluya. Poderoso es Dios. Hebreos 11:30, que dice, por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Profético. Número 7 es profético. Por eso dice aquí que por la fe cayeron los muros de Jericó. Después dice de rodearle 7 días. Profético el
Aleluya. Poderoso es Dios. También dice el mismo libro de Hebreos capítulo 11 versículo 32 y 33, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo, dice, me faltaría, contando, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon, dice, bocas de león. Estos verdaderamente no les importó lo que ellos les hicieran. Ellos verdaderamente se enamoraron de Dios, no importando el daño que les venga en la vida de ellos. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Ahora vemos los resultados de la fe. Por enfermedades sanadas por fe. Dice el libro de Santiago capítulo 5 versículo 15. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Libro de Santiago capítulo 5 versículo 15. Dice la palabra de Dios: y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un abogado que es Jesucristo. Y Él es el que, cuando Satanás se presenta con Dios, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, el abogado de nosotros se presenta en representación de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que dio la vida por nosotros. Él es el que entregó, y Él es el que dio su sangre por nosotros. Por eso dice aquí: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, dice, lo levantará, y si hubiera cometido pecados, dice, le serán perdonados. Usted y yo estamos en este lugar por pecadores. No estamos aquí porque somos santos, ¿no? Porque desde que nosotros nacimos con el pecado original de Adán. Y por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, hubo una separación, el hombre contra Dios. Pero gracias el segundo Adán, que es Jesucristo, quien vino por un hombre, dice, entró el pecado, y por otro hombre, dice, entró la salvación de nosotros. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La muerte vencida por fe. Y dice el versículo 35 del capítulo 11 de Hebreos: las mujeres, dice, recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas a otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Su tiempo y el tiempo de cada uno de nosotros no es un tiempo perdido. Nosotros estamos aquí porque nosotros hemos creído en la resurrección. Jesús murió y al tercer día Él resucitó, y dice la palabra que Él está a la diestra del Padre. Por eso es que nosotros creemos en la resurrección. Dice la palabra que si nosotros
vivimos para Cristo. Amén. Si morimos para Cristo. Amén. De una y de otra forma somos de Él, somos de Cristo. Por eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros creemos en la resurrección. Si no hubiera resucitado Jesús, pues en vano predicaríamos, o en vano fuera la palabra. Pero nosotros creemos en la resurrección. Cristo murió, resucitó. De igual manera nosotros, dice la palabra de Dios, y cuando suenan las trompetas, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, la iglesia será levantada. ¿Por qué? Porque Jesús dice, vendrán en las nubes. Y cuando Él venga, Él no va a pisar la tierra. En el aire, en la nube, aleluya. Por eso nos conviene de seguir buscando de Dios. Dios nos amó, nos salvó, nos resucitó. Bueno, uno de nosotros estábamos muertos en los vicios, en el alcohol, en la droga, en tantas cosas que nosotros hacíamos. Y ahí el Señor nos rescató. Y ahí el Señor nos alcanzó. Porque no nosotros alcanzamos a Dios. Dios nos alcanzó en su infinita misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Por eso es que nosotros estamos en este lugar, y el tiempo que nosotros le damos a Dios no es un tiempo perdido. Aleluya. Ahora, la fe, ¿de qué tamaño es su fe? Hay una pregunta. ¿De qué tamaño es la fe que nosotros debemos tener? Usted conoce la hortaliza de la mostaza. La semilla de la mostaza es la semilla de la hortaliza más chiquitita, más pequeñita de todas las hortalizas. Pero es la semilla que cuando nace, crece, es la hortaliza que crece más. Y ahí dice la palabra de Dios que es donde hacen nidos los pajaritos. Amén. La fe de nosotros tiene que ser como la semilla de mostaza. Dice que si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Amén. Amén. Aleluya. Poderoso es el Dios. Por eso, el libro de Hebreos, los versículos que acabamos de ver, ese fue el ejemplo de que los grandes hombres de Dios dejaron para la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de estos hombres habla hasta el día de hoy. Abel, aún siendo muerto, habla y da testimonio de él, de Enoc, de Abraham, de Noé. Todos los hombres de Dios que están aquí en el libro de Hebreos, hasta el día de hoy, habla. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sigamos lo que el libro de Hebreo habla hasta el día de hoy. Amén. Noé fue un hombre justo, obedeció a Dios. Abel, por sus ofrendas. Enoc, que dice la palabra de Dios,
¿Qué es lo que dice lo que Dios vio en Enoc? Por la fe, dice que no fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Lo que le pedimos a Dios, que Él vea